Los Miserables. Tomo 2. Cosette. Libro cuarto. La covacha de Corbeau. Capítulo 1. Maese Corbeau. Hace 40 años, el paseante que se aventuraba a ir por los barrios perdidos de la Salpêtrière, y que subía por el boulevard, hasta la barrera de Italia, llegaba a lugares donde se hubiese podido decir que desaparecía París. No estaban desiertos, pues había transeúntes. No era el campo, porque había calles y casas. No era una ciudad, porque las calles tenían baches como las carreteras y la hierba crecía en ellos. No era tampoco un pueblo, porque las casas eran demasiado altas. ¿Qué era, pues? Era un lugar desierto donde había gente. Era un boulevard de la gran ciudad, una calle de París más pavorosa de noche que una selva, y más triste de día que un cementerio. Era el viejo barrio del mercado de caballos. Si el viajero se arriesgaba a ir más allá de las 4 paredes ruinosas de este mercado de caballos, si consentía siquiera en pasar la calle del Petit Banquier, después de haber dejado a su derecha un corral cercado por altas tapias, luego un prado donde se elevaban montones de materias para curtidos parecidas a barracas de castores gigantescos, luego un cercado lleno de madera de construcción, con montones de troncos, virutas, sobre las cuales ladraba un enorme perro, luego una larga pared baja en ruinas, con una puertecita negra y enlutada, cargada de musgo, que se llenaba de flores en primavera. Por fin, en lo más desierto, un horrible y decrépito edificio sobre el cual podía leerse en gruesos caracteres: prohibido fijar carteles. Este paseante aventurero, llegaba a la esquina de la calle de las Vignes Saint-Marcel, latitudes poco conocidas. Allí, cerca de una fábrica, y entre 2 tapias de jardín, se veía en aquel tiempo una casa que, a la primera ojeada, parecía pequeña como una choza, y que, en realidad, era grande como una catedral. La fachada que daba a la vía pública, correspondía a la parte lateral del edificio, y de ahí su exigüidad aparente. Casi toda la casa estaba oculta. Solo se veía de ella la puerta y una ventana. Esta casucha, no tenía más que un piso. Al examinarla, lo que ante todo llamaba la atención, era que aquella puerta no había podido ser nunca más que la puerta de un tabuco, mientras que la ventana, si hubiese estado abierta en la misma piedra, en vez de estarlo en el ripio, hubiera podido ser la ventana de un palacio. La puerta no era sino un conjunto de tablas carcomidas, groseramente unidas por medio de travesaños parecidos a pedazos de leño mal cuadrados. Esta puerta daba a una escalera raída de altos escalones llenos de barro, yeso y polvo, y de la misma anchura que la puerta. Escalera que desde la calle se veía subir recta como una escala, y desaparecer en la sombra, entre 2 paredes. El dintel informe de esta puerta, estaba cubierto de una estrecha tabla en medio de la cual había sido abierto un agujero triangular que servía a la vez de tragaluz y ventanillo cuando la puerta estaba cerrada. En el hueco que formaba esta última, había sido trazado con tinta, y en 2 brochazos el número 52, y por encima del ventanillo, en mismo pincel, aparecía borroso el número 50. De modo que el transeúnte no sabía a punto fijo dónde se encontraba. Si miraba al dintel de la puerta, creía hallarse en el número 50. Si miraba al hueco interior, veía el número 52. Varios trapos indefinibles de color de polvo pendían como colgaduras del agujero triangular. La ventana era ancha, bastante elevada, adornada de persianas y vidrieras de grandes cristales. Solo que estos cristales tenían varias heridas, a la vez escondidas y mostrándose, por medio de un vendaje ingenioso de papel. Y las persianas, dislocadas y desunidas, más amenazaban a los transeúntes, que resguardaban a los inquilinos. Las pantallas horizontales faltaban aquí y allá, y estaban cándidamente reemplazadas por planchas clavadas perpendicularmente. De modo que aquello empezaba en persiana, y terminaba en postigo. Aquella puerta que tenía un aspecto inmundo, y aquella ventana que tenía un aspecto decente, aunque deteriorada, vistas así, en la misma casa, hacían el efecto de 2 mendigos desiguales que fuesen juntos, y marchasen uno al lado del otro, con 2 trazas distintas bajo iguales harapos, habiendo sido uno siempre mendigo, y el otro en sus tiempos caballero. La escalera conducía a un cuerpo de edificio bastante vasto, que se parecía a un cobertizo del cual hubieran hecho una casa.
Este edificio tenía por tubo intestinal un largo corredor, en el que se abrían a derecha y a izquierda, especies de compartimientos de dimensiones variadas, habitables de rigor, y más bien parecidas a tiendas que a celdas. Estas habitaciones recibían luz de los solares de las inmediaciones. Todo aquello era oscuro, pálido, triste, melancólico, sepulcral, y todas las habitaciones recibían rayos de luz o brisas heladas, según si las hendiduras estaban en el techo o en la puerta. Una particularidad interesante y pintoresca de este tipo de alojamiento, es la enorme magnitud de las arañas. A la izquierda de la puerta de entrada, que daba al bulevar, y a la altura de un hombre, una buhardilla que había sido tapada, formaba un nicho cuadrado lleno de las piedras que los chiquillos arrojaban al pasar por allí. Una parte de este edificio ha sido demolido últimamente. Lo que queda de él puede aún dar fe de lo que había sido. Todo ello, en su conjunto, solo tendrá un centenar de años. 100 años son la juventud de una iglesia, y la vejez de una casa. Parece que el alojamiento del hombre participa de su brevedad, y el alojamiento de Dios, de su eternidad. Los empleados de correos, llamaban a esta covacha, el número 50-52. Pero en el barrio era conocida con el nombre de la Casa Gorbeau. Digamos de dónde procedía este apelativo. Los compiladores de sucesos menudos, que se hacen herborizantes de anécdotas, y que fijan con un alfiler en su memoria las fechas fugaces, saben que en París, había en el último siglo, hacia 1770, dos procuradores del Châtelet, llamados el uno Corbeau, y el otro Renard, dos nombres previstos en las fábulas de La Fontaine. La ocasión era demasiado buena para no dar lugar a burlas y chacotas. La parodia corrió enseguida por las galerías del Palacio de Justicia. De un proceso en la rama, muy ufano y contento, ejecutoria en pico. Estaba el señor Cuervo. De olor ha traído un zorro muy nuestro, etc. Los dos honrados agentes, incomodados por los epigramas, y contrariados en su vanidad por las risotadas que los seguían, resolvieron desembarazarse de sus apellidos, y tomaron el partido de dirigirse al rey. La súplica fue presentada a Luis XV, en ocasión en que dos altos personajes, devotamente arrodillados, calzaban cada uno con una chinela, en presencia de su majestad, los pies desnudos de la Dubarry al salir del lecho. El rey, que estaba risueño, continuó riendo. Pasó naturalmente de los dos obispos a los dos procuradores, e hizo a ambos gracia de sus nombres o poco menos. Su majestad permitió a Maese Corbeau, que añadiese una cola a su inicial, y se llamara Maese Gorbeau. En cuanto a Maese Renard, fue menos feliz. No pudo obtener sino la licencia de poner una P delante de su R, y llamarse Prenard. De suerte que este segundo nombre no se presentaba menos el epigrama que el primero. Ahora bien, según la tradición local, Maese Gorbeau había sido propietario del edificio número 50-52 del Boulevard del Hospital, e incluso era el autor de la ventana monumental. De ahí el haberle puesto el nombre de covacha de Gorbeau. Frente al número 50-52 se levanta, entre las plantaciones del Boulevard, un gran olmo, muerto en sus 3/4 partes. Casi enfrente, empezaba la calle de los Gobelins, calle entonces desprovista de casas, sin pavimentar, plantada con árboles mezquinos, verde o fangosa según la estación, y que desemboca precisamente junto al muro que rodeaba París. De los tejados de una fábrica inmediata, salían bocanadas de humo que despedían un olor de caparrosa. La barrera estaba muy cerca. En 1823, el muro que cerraba el recinto de París, existía aún. La barrera misma, suscitaba en el ánimo, ideas funestas. Era el camino de Bicêtre. Por allí, en tiempos del Imperio y de la Restauración, regresaban a París los condenados a muerte, el día de su ejecución. Fue allí donde se cometió en 1829, aquel misterioso asesinato llamado de la barrera de Fontainebleau, cuyos autores no pudo descubrir la justicia, problema fúnebre que ha permanecido envuelto en las sombras del misterio. Enigma horrible que no ha sido descifrado. Algunos pasos más allá se encuentra la calle fatal de Creux-et-Valve, donde un bach apuñaló a la cabrera de Ivry, en medio del ruido del trueno, como en un melodrama.
Algunos pasos más lejos, se llega a los abominables olmos descabezados de la barrera de Saint-Jacques, este expediente de los filántropos para ocultar el cadalso, esta mezquina y vergonzosa plaza de Greve, compuesta de una sociedad tenderil y burguesa que ha retrocedido ante la pena de muerte, no atreviéndose ni a abolirla con grandeza, ni a conservarla con autoridad. Hace 37 años, prescindiendo de esta plaza de Saint-Jacques, que estaba como predestinada y que ha sido siempre horrible, el punto tal vez más triste de todo este bulevar, era el sitio, tan poco atractivo hoy, donde se encontraba la casa número 50-52. Las casas de la clase burguesa, no empezaron a edificarse allí hasta 25 años más tarde. El lugar era lúgubre. Por las ideas fúnebres que despertaba, el transeúnte conocía que se hallaba entre la Salpêtrière, cuya cúpula veía, y Bicêtre, cuya barrera casi tocaba. Es decir, entre la locura de la mujer, y la locura del hombre. Por lejos que la vista se extendiese, no se veían más que los mataderos, el muro de circunvalación y algunas raras fachadas de fábricas parecidas a cuarteles o monasterios. Por todas partes barracas y casuchas de yeso, paredes negras como mortajas, o nuevas y blancas como sudarios. Por todas partes hileras de árboles paralelos, edificios tirados a cordel, construcciones uniformes, largas filas frías, y la tristeza lúgubre de los ángulos rectos. Ni un accidente del terreno, ni un capricho de arquitectura, ni un pliegue. Era un conjunto glacial, regular, odioso. Nada oprime tanto el corazón como la simetría. Es porque la simetría es el aburrimiento, y el aburrimiento es el fondo mismo del pesar. El desespero bosteza. Se puede soñar con una cosa aún más terrible que un infierno donde se padezca, y es un infierno donde el condenado se aburriera. Si existiera este infierno, este pedazo de bulevar del hospital, hubiera podido ser el camino por donde se entrase en él. Sobre todo, al caer la noche, en el momento en que la claridad se va, en la hora en que el cierzo crepuscular arranca a los olmos sus últimas hojas amarillas, cuando la sombra es profunda y no hay estrellas, o cuando la luna y el viento hacen agujeros en las nubes, este bulevar se convertía en algo espantoso. Las líneas negras se internaban y se perdían en las tinieblas como si fueran infinitas. El que pasaba, no podía menos que pensar en las innumerables tradiciones patibularias del lugar. La soledad de este sitio donde se habían cometido tantos crímenes tenía algo de terrible. Se creía presentir trampas en aquella oscuridad, todas las formas confusas de la sombra, parecían sospechosas, y las largas zanjas cuadradas que se veían entre cada árbol, parecían fosas. De día, el conjunto era feo. Por la noche era lúgubre. La noche era siniestra. En verano, a la hora del crepúsculo, veíanse acá y allá algunas ancianas sentadas al pie de los olmos sobre bancos enmohecidos por las lluvias. Aquellas buenas viejas, mendigaban cuando podían. Por lo demás, este barrio, que parecía más avejentado que antiguo, propendía ya desde aquella época a transformarse, y era preciso que se apresurase a verlo el que quisiera examinar su estado. Porque cada día desaparecía algún detalle de este conjunto. Hoy, y desde hace 20 años, la estación del ferrocarril de Orleans está al lado de este arrabal y da nacimiento a una ciudad. Parece que alrededor de esos grandes centros del movimiento de los pueblos, al rodar de estas poderosas máquinas, al soplo de estos monstruosos caballos de la civilización, que comen carbón y vomitan fuego, la tierra, llena de gérmenes, tiembla y se abre para absorber las antiguas moradas de los hombres, y dejar salir las modernas. Se hunden las casas viejas, y surgen las nuevas. Desde que la estación de ferrocarril de Orleans invadió los terrenos de la Salpêtrière, las antiguas calles estrechas e inmediatas a los fosos de Saint-Victor y el jardín botánico, se bambolean, atravesadas violentamente 3 o 4 veces al día por esas corrientes de diligencias, de coches y de ómnibus, que al cabo de cierto tiempo hacen retroceder a las casas a derecha e izquierda. Porque hay cosas extrañas que parecen paradójicas, y que son rigurosamente exactas. Y así como puede decirse con exactitud que en las grandes ciudades el sol hace vegetar y crecer las fachadas de las casas del mediodía, es cierto y puede afirmarse que el paso frecuente de los carruajes ensancha las calles. Los síntomas de una vida nueva son allí evidentes.
En este viejo barrio provinciano y anticuado, y en sus más desiertas sinuosidades, empieza a verse el empedrado. Y las aceras comienzan a asomar y a alargarse, hasta en sitios por donde no pasa nadie todavía. Una mañana memorable de julio de 1845, viéronse humear allí, de pronto, las negras calderas del asfalto. Aquel día pudo decirse que la civilización había llegado a la calle de Lourcine, y que París había entrado en el arrabal de Saint-Marceau.